caminando mientras llega el día en que Cristo venga para levantar a su pueblo amado, al que ha salvado, al que ha redimido con su santa sangre. Muy buenos días para todos ustedes, amada familia del Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de inicio de semana de lunes. Como siempre, deseando que usted haya sido fortalecido, renovado, que sus fuerzas hayan sido nuevamente puestas en su lugar y que su ánimo esté pronto para iniciar en esta semana con la ayuda, la misericordia y la bondad y los planes y la bendición de Dios. Así que le damos la bienvenida a este tiempo de devocional y le invito a que en esta mañana abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 2. Mateo capítulo 7, versículo 2, y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y dice amén y amén. Dice así: pues serán tratados de la misma forma en que se traten a los demás. El criterio que ustedes usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. El capítulo 7 es la parte final del Sermón del Monte. El Señor viene dando unas bienaventuranzas hermosas sobre aquellos, sobre los pobres, sobre los ricos, sobre los que lloran, sobre los que sufren. Y ahora el Señor viene a enseñarnos la forma correcta en que se debe juzgar. Jesús en este pasaje no nos está diciendo que no juzguemos, que no juzguemos ninguna cosa sobre la tierra, que no juzguemos lo que está a nuestra frente, sino que Jesús nos está diciendo que lo hagamos de la mejor manera correcta. Esta palabra juzgar, yo sé que muchos la han cogido y sobre todo ahora en el Evangelio han salido a juzgar y a juzgar un poco de acciones, pero muchas veces no juzgan de la manera correcta. El Señor nos enseña de que nosotros no es que no debemos de juzgar, no, sí debemos de juzgar, pero debemos de juzgar según sus principios, según la manera correcta que la Biblia nos manda a juzgar. La Biblia no nos manda a juzgar errores humanos, la Biblia no nos manda a juzgar los pecados humanos de las personas. La Biblia nos enseña cuál es la manera correcta y qué es lo que debemos de juzgar. La palabra que aquí tratamos, la palabra que se llama juzgar, quiero darles una definición en el griego que significa krino, que significa distinguir y decidir. El Señor quiere que nosotros aprendamos a distinguir sobre qué, sobre el bien y el mal. El Señor quiere que nosotros aprendamos no solamente a distinguir sobre lo bueno y lo malo, sino que también el Señor quiere que nosotros a través de ese juicio aprendamos a tomar decisiones claras y concisas, y que aprendamos no solamente a tomar decisiones, sino que aprendamos a hacerlo de la manera correcta. El Señor quiere que nosotros distingamos entre lo que nos están enseñando y sobre lo que nos pueden estar enseñando de una manera mal o incorrecta. Ezequiel 4:23 nos dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo impío. Todos debemos de una manera u otra a aprender a juzgar. Todos debemos aprender a distinguir, pero lo que Jesús nos enseña es que el juicio debe de comenzar primeramente por nosotros mismos. Qué bueno es juzgar a los demás, qué bueno es hablar de fulano, de perano, de sutano en la comida, en la cena, en la noche, en las conversaciones que a veces tengamos como seres humanos. Y yo lo digo, yo también he cometido errores a la hora de juzgar. Pero el Señor lo que nos enseña empezando este pasaje es que las primeras personas que nosotros debemos de juzgar con criterio según a la medida de Dios tenemos que ser nosotros mismos.
Nosotros no podemos ser ley y machete, como siempre digo, para el de afuera, sin que nosotros primeramente nos probemos ante la luz de la palabra de Dios y ante el Señor. Mateo 7:2 nos dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medidos. Aquí el Señor no está diciendo que usted no puede juzgar. Está diciendo que antes de elaborar el juicio, antes de hacer el criterio sobre alguien, sobre una persona, sobre cualquier cosa, primeramente nos examinemos a nosotros mismos. Yo vivo en esta ley y es Romanos 2:1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Aquí Romanos 2:1 dice: cualquiera que sea, eres inexcusable, cualquiera que seas tú, hombre, si en lo que juzgas a otro, tú también haces lo mismo. Por eso el Señor dice: no juzgues, no. Dice: empieza a juzgarte a ti mismo. Empieza a mirar si lo que ves en otros tú también lo haces, o lo haces en una medida menor, en una medida mayor. Pero si tú lo haces, cualquiera que sea la medida, tú no tienes ni la autoridad ni el derecho para juzgar a otras personas o juzgar ciertas cosas que están a tu alrededor. Antes de que tú vayas a elaborar un juicio o un criterio, primeramente examínate tú a la luz de Dios y a la luz de la palabra del Señor. Porque si no, el juicio no va a tener veracidad. ¿De qué serviría que un violador juzgara a otro violador? Que un delincuente, un ladrón y un homicida juzgara a otro homicida si él sigue haciendo lo mismo. Lastimosamente, eso es lo que pasa en nuestro mundo y es lo que pasa en nosotros los seres humanos. Hablamos del chisme cuando nosotros chismeamos. Hablamos de la mentira cuando nosotros mentimos. Hablamos de la blasfemia cuando nosotros blasfemamos. Pero todo sucede que muchas veces al emitir el juicio, la gente tiende a ser benigna consigo mismos, o sea, tiende a ser muy compasiva con ella misma y severa con los demás. Pero Jesús nos dice que no deberíamos, Jesús no nos dice que no deberíamos de juzgar a otros sin habernos visto primeramente nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que debemos de juzgarnos antes de elaborar un juicio ante los demás. Mirar en el equilibrio si hemos hecho mal, si hemos hecho bien, si hemos cometido los mismos errores o parecidos, o hemos hecho el proceder de la misma o de otra manera antes de elaborar un juicio. Por eso, mis amados, esto de juzgar es muy delicado, porque en lo que nosotros juzgamos a otro, Dios nos va a medir con la misma vara con que medimos. Oremos en esta preciosa mañana de lunes y entreguemos este día a nuestro Señor y esta semana. Padre, gracias te damos en esta mañana hermosa y maravillosa que tú nos has regalado. Padre, gracias por este nuevo día tan hermoso que tú nos das a comenzar. Padre, gracias porque tú hoy nos llevas al examen, a la autoevaluación, Señor. A dejar de mirar alrededor y empezar a examinarnos en el espejo de la palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué criticamos que nosotros también hacemos? Todo ello, Padre, tú nos lo enseñarás en toda esta semana y para el resto de los días. Padre, en tus manos ponemos este día, nuestra vida y esta palabra para ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Dios. Que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes en este inicio de semana. Bendiciones, Dios les bendiga.